Hola, buenas tardes. Gracias por estar ahí, por asistir a esta conferencia, podemos decirlo, incluso reciclaje de conferencia. Espero que se esté escuchando bien y viendo bien. Quiero agradecer a Ultravandal Pro por esta nueva proposición, ¿no? de ofrecer un nuevo aspecto, ¿no? sobre el graffiti a lo largo de la historia y de nuestro presente. También quisiera saludar a mis compañeros de la Asociación Indague y, bueno, saludar también a nuestros oyentes de Ecuador, que allí será sobre la 1, ¿no? de la tarde, a los que nos escuchan desde España. La conferencia de hoy es un rescate de una conferencia anterior, ¿no? Alguno dijisteis en la anterior emisión que estabais interesado en el graffiti, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. Eso me hizo pensar en que era bastante oportuno poder hablar sobre el graffiti en el contexto bélico, e incluso, claro, también comparándolo con el graffiti dentro de lo que es el ámbito castrense. ¿eh? ¿Por qué puede ser interesante el estudio del graffiti bélico? Porque o del graffiti militar, porque vamos a apreciar que es una constante histórica, y sobre todo nos va a permitir observar cómo nos habla del ser humano en un umbral al límite de su equilibrio, ¿no? De su equilibrio mental, de su equilibrio emocional, de su equilibrio vivencial, ¿no? Porque estamos en un contexto que no es el natural del ser humano. Vamos a, vamos a tener que entender una cosa, que es que estamos, al hablar del concepto de lo que es el graffiti, tenemos que relacionarlo siempre con el acceso y la práctica de la escritura. Incluso, bueno, previamente la escritura a lo que es cualquier rudimento que sea de representación gráfica, tanto, sobre todo visual, ¿no? Dibujos o signos. Bien, vamos a observar que el graffiti bélico tiene un gran desarrollo a partir del siglo XIX, evidentemente, como cualquier otro de los grafitis que nos encontramos en nuestra cultura. El ejército moderno, que se va a formalizar a lo largo del siglo XIX, porque precisamente también se va a convertir en un ejército mucho más disciplinado y más normativo, va a generar también que se realice que se expanda, que explote, mejor dicho, ¿no? Ese impulso gráfico, informal, espontáneo, e incluso en ocasiones irreverente. Porque además tiene dominio sobre la escritura, ya sea bien porque se ha instruido dentro del sistema de escolarización que se va implementando también en el siglo XIX, la escolarización básica, o bien porque a través de las academias militares o a través de los servicios obligatorios, de los servicios militares obligatorios, se le va enseñando también a escribir, etcétera, va a encontrar en la escritura una herramienta, ¿no? para expresarse. A la vez vamos a ver cómo el ubicarse en un cuartel o el ubicarse en un espacio en guerra, en conflicto, va a incrementar también ciertos motores como son el aislamiento o la rebeldía. ¿no? Bien. Hay dos diferencias entonces nos encontramos. ¿no? Si hablamos del contexto militar, sabemos que existe un contexto militar en guerra y un contexto militar en paz. Un contexto militar que es en el frente de batalla, un contexto militar que es en retaguardia, con el ejército acantonado, por ejemplo. Eso nos va a dar una serie de espacios. Y los espacios condicionan muchas veces la necesidad o la forma de expresarse a través del graffiti. Digamos que va a haber unos matices diferentes, incluso va a haber como una especie de vinculación con el graffiti civil, ¿no? En el caso de los grafitis en retaguardia. Las tipologías, los temas van a ser algo más semejantes. En cambio, en el graffiti de frente vamos a ver unas peculiaridades que son más estrictamente específicas del contexto militar. Existe también otro tercer bloque, digamos, en lo referente al espacio, que es al otro lado de las líneas. O sea, el graffiti que se realiza por parte de los prisioneros o que se inyecta, digamos, al otro lado del frente, por ejemplo, con objetivos de guerra psicológica. El ejército es una institución total, de tipo 4. Bueno, esto es la clasificación que hizo Goffman, que reflejaba todo ese tipo de instituciones que generaban, digamos, un sacrificio de las libertades individuales. Bien, podían ser de tipo, en general, pues se pueden distinguir en dos tipos, ¿no? Las que es donde tú cedes tu libertad, digamos, de un modo voluntario,
pensemos en un monasterio, y las que son, digamos, de corte obligatorio, ¿no? Donde se ejerce una represión, ¿no? Como podría ser la cárcel. En este caso vamos a pensar que el ámbito militar se va a combinar ambas cosas. No es igual que te alisten obligatoriamente a que tú vayas de motu propio a ejercer una carrera de armas. ¿Vale? Y aún así te vas a tener que acoplar a un marco disciplinario que te va a coartar bastante en tus hábitos y sobre todo el sacrificio de la personalidad, del sentimiento de individualidad. Evidentemente lo que se trata es de destruir a la personalidad para crear una uniformidad y crear un espíritu, digamos, unitario, ¿no? Una tropa. Entonces, claro, evidentemente esto va a generar una necesidad de reequilibrios psicológicos. Pensemos que el ser humano no es tan fácilmente domesticable y genera sus herramientas para reaccionar frente a ese tipo de maniobras. ¿Qué nos interesa resaltar en relación a por qué se utiliza el graffiti? ¿Con qué funciones? Bien, en principio va a haber también, como pasa en todo marco disciplinario, de aislamiento frente al resto de la sociedad, porque se produce eso mayoritariamente. El militar vive dentro del ámbito militar y digamos, el contacto con el mundo civil se va a articular dentro del sistema de premios y recompensas que tiene toda institución total. Bien, pues va a utilizarlo como elemento de evasión o de recreo. También va a canalizar el temor o el rechazo hacia la institución. ¿eh? Esto también es muy ligable con el graffiti carcelario. Este rechazo hacia la institución, hacia la autoridad, ¿no? Se va a reflejar tanto en el ataque a la arquitectura como al ataque a los símbolos o a la propiedad, ¿no? Que represente a lo que es el ejército como institución. Aquí hay que ver un matiz también. A veces el graffiti que aparece dentro de la arquitectura no es de desafección, a veces puede ser un rasgo de apego. También hay un elemento de nostalgia, digamos, en ese sentimiento de, bueno, ¿yo qué hago aquí? Que yo estoy más feliz, yo era más feliz siendo un civil, ¿no? Entonces, siempre se fantasea con los marcos de libertad, ¿no? Esto es también muy semejante al mundo carcelario. Sobre todo también en ámbitos, por ejemplo, de campos de prisioneros o bien mismamente en la primera línea de frente, ¿no? Hay unos elementos también supersticiosos o mágicos, ¿no? Que hacen que el ser humano, pues, lo que haga es buscar herramientas para superar sus conflictos. Y en eso también se va a enlazar con lo que es el diálogo con lo espiritual, con lo ultraterreno, lo sobrenatural, la divinidad, ¿no? Siempre en situaciones muy extremas, donde el ser humano se pone al límite, tiene que acudir a diferentes estrategias que parten muchas veces de su cuerpo de pensamiento, de sus credos, etcétera, ¿no? Bien, y siempre va a estar un cierto elemento mágico, a veces sutilmente expresado dentro de ese grafiti. Hay también un uso para reivindicar al individuo, ¿no? Luchar contra la alienación. ¿Vale? Todo y sobre todo pensad que las guerras son la conversión estrictamente del ser humano en una máquina de matar o un ser que está destinado a intentar sobrevivir el máximo posible. Dentro de los márgenes que da obedecer órdenes, ¿vale? Y cumplir el deber, digamos, ¿no? Entonces, ahí tienes que intentar sobrevivir. Como pasa en el marco carcelario, lo que se va a reivindicar es el elemento de la humanidad. Y la humanidad muchas veces se reivindica a través de la creatividad artística o de la literatura. ¿Vale? Es normal que simplemente tanto un preso como pensemos en un soldado en la guerra de trincheras ejerza un pequeño gesto de rescate de su entidad como ser humano escribiendo un poema sobre una tabla, ¿no? Eso puede ser una tabla de salvamento en cierto momento. Bien, hay otro uso del grafiti también muy interesante, que es el uso para hermanamiento, ¿no? Que también está en las subculturas juveniles, etcétera, ¿no? Incluso el mundo escolar vendría un poco de ahí. Y para marcar estatus, ¿vale? Es muy interesante ver cómo los grafiteros, por ejemplo, porque claro, pensemos que pensemos en algunos mozos, ¿no? Que son alistados, ya vienen, digamos, duchos en lo que es la actividad grafitera desde la infancia, con lo cual lo llevan consigo. Otra cosa es el que no está acostumbrado a grafitear y por un desencadenante justo a lo mejor en un contexto de guerra empieza a grafitear o bien porque lo ve en otra gente, etcétera. Pero pensemos que hay un continuo de práctica. ¿Vale? Entonces, pensemos que si un grafitero llega, por ejemplo, a la mili, esto lo digo porque en las historias de vida de escritores de grafiti que he conocido, es típico que cuenten que cuando han tenido que hacer el servicio militar aquí en España, les haya servido bastante
este elemento de capacidad gráfica para integrarse, yo qué sé, ganarse amigos, tú me haces un dibujito, anda, píntame el petate, etcétera, ¿no? Esto genera un tejido, una red social de amistades y favores que ayuda a sobrellevar lo que es el confinamiento obligatorio, ¿vale? Luego también se utiliza como una herramienta de orgullo y valor, y sobre todo al margen de las instituciones, digamos, de la oficialidad, ¿vale? Forma parte de los códigos de la tropa. Luego también es una herramienta para mantener o elevar la moral. Bueno, en cierto sentido es un barómetro. Vamos a ver, porque en algunos momentos donde hay una disciplina muy fuerte, la oficialidad permite o hace la vista gorda a ejercer actos que van en contra, digamos, de las ordenanzas, porque sirven de barómetro para estudiar la moral de la tropa. Esto que en el contexto de las cárceles, decía Foucault, ¿no? Lo denominaba la vigilancia invisible, pues se practica y es necesario. No es bueno tapar ni tampoco evitar que haya válvulas de escape a las tensiones psicológicas. Vale. Bien, luego hay un uso como arma, ¿no? Pensemos en cómo la escritura o el dibujo se utiliza como una herramienta de mofa, que muchas veces no va a ser vista por el enemigo, pero a ti te sirve, ¿no? Para recalcarte tu, tu poder, tu fuerza, ¿no? Es una forma de intentar fantasear con el dominio de la situación, ¿vale? Bien, luego vamos a ver también casos, todo esto vamos a ver luego imágenes, ¿vale? Ocupación, remarcar la ocupación simbólica del territorio, esto es muy típico, ¿no? Yo marco el territorio con mis mensajes, con mis símbolos, etc. Una reafirmación del avance, porque también forma parte, digamos, de toda esa ritualidad de la conquista, ¿vale? Entonces yo voy dejando rastro, ¿no? Y voy reafirmando que voy avanzando, ¿vale? Luego también está la contraparte, que es los que van retirándose y van dejando sus mensajes un poco derrotistas, un poco decepcionados, etcétera, ¿no? Que eso también habría que analizar, ¿no? La calidad o los contenidos de los grafitis a lo largo de una contienda en el mismo ejército, ¿no? Bien, y luego siempre cuando acaba una guerra hay un gran festejo, hay una gran celebración donde la eclosión de todos los posibles excesos, digamos, de una perspectiva carnavalesca, se van a dar, ¿vale? Y ahí entra también el graffiti. Hay que entender también eso, ¿no? El graffiti está sirviendo como una especie de herramienta para superar lo que es la disonancia cognitiva. Cuando a ti te dan una serie de promesas, y esto está dentro del campo, por ejemplo, de prometerte una vida de emociones, muchas chicas, de gran éxito, prometerte a ser oficial, o por ejemplo prometerte que vamos a ganar la guerra y la estamos venciendo, pero de pronto las cosas están cambiando, tú tienes que hacer ciertos juegos mentales, ciertos juegos para justificar que sigas estando en ese contexto, aguantando la situación. Entonces, muchas veces el graffiti va a servir para, digamos, superar ese engaño al que has sido sometido y reajustar tu pensamiento a la nueva situación, ¿no? Para, digamos, también intentar buscar, aparte, otro sistema de recompensas que no es el oficial, que ha fracasado, digamos, ¿no? Vamos a ver que prácticamente este tipo de graffiti va a estar protagonizado por la tropa. La oficialidad, aunque no es la gran protagonista, no podemos eludir que también lo participe en ello. Y vamos a ver casos incluso, hay casos que el oficial no lo ejecuta, sino que lo ordena hacer, ¿no? Lo delega en un subalterno, digamos, respetando la jerarquía. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Que el graffiti se va a desarrollar en diferentes órdenes, ¿no? En lo que son los objetos particulares, en lo que es una dinámica asociada con lo que es la personalización de los objetos. Ahí estaría un poco buscándose la resistencia de perder la personalidad sometida a lo que es la alineación de la tropa, del ejército como institución, y tú ser simplemente un número más, ¿no? Perder tu identidad personal, tu historia. También sobre objetos o espacios comunes, que aquí habría un elemento también de apropiación, de hacerlo tuyo, de que ese territorio tenga algo de ti, proyectarte sobre él, darle un poquito también de humanidad. Ahí tenéis todo un listado de ubicaciones. El grafiti carcelario, porque dentro de la institución militar también estaría esa tipología, porque dentro, digamos, del sistema militar también están sus propias cárceles, las cárceles militares. Entonces daría ese tipo de subtipología dentro del grafiti carcelario. Y en ese caso también veríamos casos de irreverencia, ¿no? De contestación de protesta. Vale. Objetos de desecho, ruinas, despojos,
Digamos, aquí se va a incidir otra vez en la poética de la ruina y esa asociación histórica entre la ruina y el graffiti. Y luego objetos que representan al enemigo. Aquí va a haber un remarcado, se va a remarcar mucho lo que es el elemento de la posesión o la propiedad, ¿no? Convirtiendo esos vestigios, esos despojos, ¿no? En trofeos, o en marcajes de las posiciones ganadas, ¿no? Quería comentaros que, por ejemplo, en el contexto español, eh, José Ignacio Barrera Maturana, por ejemplo, ha estudiado, aunque sea un poco, no exhaustivamente, ¿no? Pero es una de sus líneas de estudio, lo que es el graffiti militar. Pero es interesante porque es el graffiti militar en paz. Incluyó algunos casos de graffiti de militares que estaban destinados en la cárcel provincial de Granada y son muy interesantes, ¿no? Para comentaros también esa pulsión, ¿no? Que no solamente es a veces dentro, porque claro, también de una forma más relajada los vigilantes son prisioneros. Esto simplemente como apunte. ¿Vale? Entonces vamos a ver que el graffiti militar, por sus contextos a veces más estáticos o más dinámicos, se va a vincular con unas tipologías tradicionales, que son más generales, ¿no? Como el latinalia, el tabularia en el contexto de las academias militares, o incluso el contexto tabernario, el carcelario, o vamos a verlo también en el mundo de las bandas juveniles. Pero bueno, esto es un tema aparte que habría que analizar de una forma más específica. Y luego con otro tipo de expresiones gráficas que forman parte de la vida militar, ¿vale? Como por ejemplo el tatuaje, la customización de las cazadoras, por ejemplo, de los uniformes, que hay, bueno, normalmente suele ser en situación de guerra cuando se va repitiendo eso porque se va relajando, digamos, el control, etcétera. O, por ejemplo, la decoración a veces, pero decoración de los espacios, ¿no? Por ejemplo, los barracones, etcétera, que nos pueden resonar a otro tipo de, de usos de la pintura, ¿no? Igual que vamos a ver el caso del Nos Art, la decoración de aviones, como también de otro tipo de vehículos, van a tener también su vinculación con lo que es, por ejemplo, el tuning. Vamos a ver cómo muchas veces el propio aproximación digamos, al tuning militar va a hacer que se desarrolle el tuning en la faceta civil de las subculturas o, por ejemplo, del mundo de las bandas. Vamos a tener en cuenta una cosa muy clara. La tropa está formada sobre todo por jóvenes. ¿Vale? Entonces hay una serie de impulsos psicológicos que están alrededor de ese tramo de edad. ¿Eh? Sobre todo vamos a ver mucha hormona circulando y mucho carácter, ¿no? Mucho carácter revelándose hacia la autoridad. Entonces, dentro de esa institución total se van a generar una serie de estrategias que fantasean con la libertad. ¿Vale? Yo aquí os he traído unos fotogramas de la película Riso Amaro, de Giuseppe De Santis, del año 49, donde se refleja a una tropa de soldados que están acuartelados al final de la guerra. Ya ha acabado la guerra y están acuartelados esperando a licenciarse. ¿Vale? Entonces ya tienen ganas de vidilla. Y encima van a acudir unas jornaleras para recoger el arroz a esa comarca, a esos pueblos. Entonces se desata un poquito la pulsión sexual, ¿no? Aquí veis, ¿no? Aquí viva las mondinas, que son las que recogen el arroz, y besos para las mondinas, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces vemos cómo ahí está esa efervescencia por reivindicar la vitalidad, ¿no? El hedonismo, ¿no? El disfrute de la vida a la que es privada a lo que es privado el militar por su sacrificio, ¿no? Bien, entonces ahí entramos dentro de la fantasía de reconectar con la libertad que muchas veces tiene el preso. O, por ejemplo, aquí vemos un elemento de orgullo de lo que es la quinta, ¿no? Viva el 1927, ¿no? La quinta del 27. Y esto, por ejemplo, que a través de la poesía tú tratas de superar el conflicto existencial que tienes de estar en un sitio que no te correspondería. Aspectos de la búsqueda de la libertad es fantasear con recuperar el control. Y esto se refleja a través de la actuación sobre la materia, sobre el espacio o el objeto o los mobiliarios que representan a la institución. ¿Eh? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuatro casos de cuatro películas. Esta es una película de Truffaut, Tigre o Blanc. Esta es If, de Lindsay Anderson, que es un contexto de academia militar. Entonces esto es como el tabularia, pero lo que es el asiento. Es un memorial es la firma del estudiante que ha estado para que haya un recuerdo de su presencia. Aquí habría un graffiti, digamos, de oposición, porque incluso utiliza el fuego, que es un medio instrumental muy explícito de lo que es una negación.
Esta es la película Zulu de Enfield, donde, bueno, como testimonio de la supervivencia, de haber pasado la prueba, pues el más rebelde del grupito pues hace su graffiti, ¿no? Yo estuve ahí, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, en la película Hell is for Heroes de Don Siegel, se representa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial toda esa efervescencia grafitera del gamberro. Del gamberro, porque digamos que, bueno, haciendo un inciso, ¿no? Es muy interesante cómo hay películas bélicas que integran el evento graffiti de una forma muy notable y digamos, ahí se ve mucho cómo el guionista o el escenógrafo o el director estuvo participando en la guerra mundial y sabía un poco cómo era el paisaje real en la línea de frente, y aquellas otras películas donde no se tiene en cuenta este elemento. ¿Vale? En este caso es bestial la presencia del graffiti. Matiz, ¿no? Esto, por ejemplo, era una casa ocupada por los militares, por uno de estos batallones un poco menos complacientes con la disciplina, y se va a ligar este tipo de película o de personajes con lo que es el género de violencia juvenil, película de violencia juvenil que se desarrolla a partir de los años 50. Incluso veamos que se va a vincular con el boom del rock and roll, de la música rock and roll, que podemos encontrar reflejado en películas como de Blackboard Jungle, que son ese tipo de películas de profesor, llega a un instituto y tiene que poner orden frente a los inadaptados sociales, ¿no? Entonces aquí ya vemos apuntado ese elemento de asociación entre el graffiti con la inadaptación social. ¿Vale? Pero también hay un remarque, digamos, en que se trata de fantasear con crear una escenografía que me remita a la vivencia en un contexto de paz, ¿no? Aquí vemos como incluso a lo mejor ha sido alguno de estos oficiales, ha escrito un mensaje navideño para que, bueno, mientras vayan a tomar algo ese día, pues se sientan un poquito más en casa, redecorando un espacio aséptico, ¿no? Reglamentado. O, por ejemplo, en este caso, en la película Wings de 1927, se refleja como un barracón ocupado por unos aviadores, ¿no? Ellos mismos van decorándolo con todas sus fantasías, casi una proyección muy típica, ¿no? De esos grafitis de los años 20-30, muy psicológica, de imágenes que casi nos recuerdan a las fotografías de Brassai, ¿no? Del París de los años 30. Pero en esto lo que tenemos que incidir es cómo el graffiti sirve como un elemento de distensión que remarca que se está ubicado uno en un espacio de relajamiento de la disciplina. El graffiti a veces en esta asunción de superar contradicciones mentales, lo que va a generar también es la búsqueda de mensajes o lemas que nos congracien, ¿no? Sobre todo moralmente con nosotros mismos. Esto es, tenemos que remarcar eh, que somos los buenos. Evidentemente, ¿no? En todas las guerras ninguno de los dos ejércitos se va a posicionar como el malo. Cada uno tendrá sus razones y luego la historia lo juzgará, pero en principio ellos a través de estos gestos van a librarse de culpa y reafirmar que son buenos, porque también de eso puede depender la victoria. Por ejemplo, aquí vemos este caso, ¿no? Este es un graffiti de un soldado vietnamita. Escribe este soldado: los dólares de Johnson son la sangre y las lágrimas de los soldados estadounidenses. Veamos que está escrito en su idioma. Es un mensaje realizado para ellos. Es una forma también de legitimar que no solamente están luchando por la libertad de Vietnam, sino por liberar a los americanos de la opresión de su sistema capitalista. ¿Vale? Que se refleja a través del sacrificio de sus jóvenes en una guerra injusta. ¿Vale? Veremos que luego en los mecanismos de propaganda lo que se hará será muchas veces diseñar grafitis en el idioma del enemigo para que actúen sobre él. ¿Vale? Y en este caso vemos en este graffiti de la guerra de Irak cómo se trata de ganarse un poquito, de reafirmar los vínculos con los iraquíes aliados, no convertir una guerra solamente americana, porque puede generar pues, una impresión un poco, como diríamos, puede ser contraproducente. ¿Vale? Vamos a ver que hay diferentes tipos de desencadenantes, pero para el impulso grafitero, pero normalmente se van a distinguir entre dos grupos, ¿no? Lo que es una situación de estancamiento o una situación de desplazamiento. Casi eso se refleja en los grandes conjuntos de tipologías de grafiti, ¿no? El latrinalia, el tabularia, son fruto del estancamiento.
estar dentro de una demarcación física de la que no sales. Y en cambio, otras tipologías, como propiamente el graffiti de firma, el graffiti turístico, se guían por el desplazamiento, porque me muevo, voy dejando huella para que se me vea, incluso que se me llegue a seguir. Claro que, por ejemplo, el graffiti de firma, por ejemplo, del writing, tiene un matiz más de desplazamiento total, a diferencia quizás del graffiti turístico, donde es un desplazamiento, pero se va guiándose por hitos históricos en los que se tiene que estar presente. ¿Vale? El graffiti turístico gira en torno a esos hitos turísticos, pero no en los entretramos. No tiene mucho sentido los entretramos. Y como veis, algunas exposiciones históricas tienen en cuenta todo esto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, lo que es la guerra de Vietnam generó también una gran efervescencia grafitera que vamos a ver, claro, es coetánea con la efervescencia grafitera que va existiendo en ciertas localidades de Estados Unidos, como Nueva York, Filadelfia, etcétera, ¿no? Entonces, esa pulsión juvenil por utilizar la escritura y el dibujo para expresarse de una forma informal, incluso rebelde, está ahí presente. ¿Vale? Bien,